Novarix cuenta con un amplio portafolio que cubre las diferentes ocasiones de uso en la prevención y tratamiento de las varices. Compresiones: baja, mediana, firme, extra firme, deportiva, antiembólica. Novarix se destaca por estas líneas diferenciales: maternidad, sport, media con cremallera para úlcera venosa, linfedema, travel socks. Novarix, la línea más completa de medias y mangas de compresión progresiva para tus pacientes. Encuéntranos ahora en nuestra nueva tienda virtual www.novarix.com. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión que le hemos preparado el día de hoy. Tenemos un tema bien interesante y unos speakers bien importantes que nos vienen a traer todo su conocimiento. Tema central: materiales y texturas en la terapia de compresión. Desde Brasil, el doctor Rodrigo Kikuchi nos va a estar compartiendo la conferencia, cirujano general, angiólogo y cirujano vascular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y actual miembro del Colegio Americano de Flebología. Desde Colombia nos va a acompañar el doctor Jorge Ulloa, cirujano vascular de la Fundación Santa Fe y actual profesor de cirugía vascular de la Universidad de los Andes. Y sin más preámbulo, doctor Kikuchi, le doy la palabra para iniciar con el tema central y ya entraremos en un espacio de conversatorio con el doctor Ulloa. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Novarix por la invitación. Y bueno, estoy muy contento de hablar un poco de un tema que a mí me gusta mucho, que es la terapia compresiva. Y hoy hablando en especial de los materiales y las texturas y cómo podemos hacer los cambios de interpretación de las medias para hacer la prescripción mejor. Entonces, eso es que voy a hablar hoy. Por favor, doctor Ulloa, si quieres hacer cualquier interrupción con aportes, por favor, quédate a voluntad. Muy bien, ¿no? La terapia de compresión, sí, sin duda, es la modalidad de tratamiento básico. ¿Por qué la utilizamos en los pacientes CEAP C0 sintomático hasta los CEAP C6? Y lo principal material que utilizamos son las medias de compresión o vendajes. Pero para hacerlo correctamente, hay puntos importantes para elegir correctamente la terapia de compresión que vamos a utilizar. Por ejemplo, un edema o una úlcera se requiere diferentes terapias de compresión, diferentes materiales, y eso que nosotros tenemos que hacer la interpretación como especialistas o médicos que van a prescribir correctamente la terapia de compresión. Por lo tanto, hay medias diferentes, hay vendajes, pero ¿cómo elegir? No es solo seguir lo que está escrito en la caja, eso que no se puede hacer, porque en la caja, como voy a demostrar, no hay toda la información que usted necesita para hacer correctamente la prescripción. Entonces, el primer punto importante para elegir correctamente la terapia de compresión es conozca los conceptos de la terapia de compresión, los tipos, los modos de compresión, los sistemas de compresión. Número 2, conozca los materiales, los tipos de vendajes, ancho y largo de vendaje, los materiales y texturas de las medias de compresión. Punto 3, conozca el comportamiento fisiológico del cuerpo de acuerdo con la presión y los materiales que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo es la reacción del cuerpo con una presión, por ejemplo, no elástica? ¿Qué
¿Qué hace una compresión en relación en el gasto energético? ¿Acción solamente en el sistema de venas o hay algo más que la terapia de compresión puede hacer en nuestro cuerpo? Entonces, esos son los tres puntos importantes para conocer, para hacer correctamente la prescripción. Por ejemplo, los modos de compresión. Hay la compresión concéntrica, que es la compresión de la media elástica, que hay una compresión desde afuera hacia adentro, como una presión que vamos a ejecutar mismo en reposo. Una compresión contensiva, que es ejercida con un efecto del choque, con una expansión de la musculatura, con una contención no elástica desde la superficie de la piel. Eh, un otro modo de compresión es el modo excéntrico, donde vamos a cambiar el radio de la curvatura y con eso vamos a cambiar la presión si no cambiamos la tensión de la superficie. Entonces, con un modo de compresión excéntrico, por ejemplo, nosotros podemos tener una presión mayor en el punto de menor radio. Entonces, conocer eso es hacer correctamente la terapia de compresión. Los tipos de compresión, esos podemos tener la compresión de resto, pero en posición supina o en posición en pie. Y una presión de trabajo, que es la presión que tendremos cuando hay la contracción del músculo. Los sistemas de compresión son los sistemas elásticos o no elásticos. Eso, como la definición es su propio nombre. Un sistema elástico tendrá menor rigidez y los sistemas inelásticos, esos tienen una mayor rigidez. Pero, ¿cuál es la diferencia y cuál es el punto donde vamos a definir un sistema elástico o no elástico? Eso es la definición del SSI, que es un índice de rigidez estática. ¿Cómo se mide? Se pone un sensor en el punto B1, que ya voy a explicar qué es el punto B1, y la diferencia de la presión de resto en posición supino y la presión de interfaz en la posición en pie se cambia como un rango mayor de 10 milímetros de mercurio. Se hace un cambio mayor de 10 milímetros de mercurio, se considera un sistema no elástico. Y cuanto mayor sea la presión, mejor es la fuerza que empuja la sangre hacia el corazón. Entonces, una fuerza centrípeta. ¿Qué es la diferencia del punto B y el punto B1? El punto B es el punto donde es la menor circunferencia del tobillo, que es la presión de las cajas de las medias de compresión, donde se habla las medias de 15 hacia 20 milímetros de mercurio. Eso es la medición de la presión de interfaz en el punto B. El punto B1 es la transición de la parte tendinosa y la parte de la musculatura, donde hay una mayor expansión de la musculatura. Es el punto que tendremos para hacer la medición del índice de rigidez estática. Ese video van a demostrar cómo hacemos la medición. El sensor está en el punto B1 y estoy haciendo un vendaje que está preparado para hacer una presión de interfaz de 40 milímetros de mercurio. Entonces, estoy haciendo la aplicación del vendaje. Mira lo que se va a pasar con la presión. En posición de resto supina, cuando hacemos el movimiento de la musculatura, hay un cambio de presión con una elevación de presión de acuerdo con la contracción. Con el paciente en pie, en la posición ortostática, hay una elevación de presión y cuando
hacemos la contracción de la musculatura con el paciente en pie, tendremos la presión de trabajo. Entonces, mira la diferencia de presión cuando se empieza a hacer la contracción de la musculatura con el paciente en pie. Entonces, eso es la presión en reposo supina. Eso es una índice de rigidez dinámica cuando el paciente está en posición supina y hacemos la contracción con la compresión. La diferencia de la presión de reposo con la presión de reposo, pero con el paciente en pie, es el índice de rigidez estática. Entonces, esos son las presiones y los índices que nosotros tenemos que comprender para hacer correctamente la prescripción de la terapia compresiva. Ah, solo un rato. Muy bien. Vai dar. Hum. Están a ver mi pantalla, pero creo que está toda No, blanca, sí, no, doctor, se ve ¿verdad? en blanco. Sí, Toda blanca. sí, se ve en blanco. Demos una esperita mientras le vuelva a cargar la presentación y continuamos. Perfecto. Entonces vamos a ver. Ya Acá ya está, ya egresó, perfecto. Entonces empiezo de acá. Entonces mira que la diferencia del sistema de compresión de elástico, que es con menor rigidez, y de rígido con mayor rigidez, no es solamente por el material utilizado, ni el número de capas, ni la técnica aplicada, pero sino por la sumatoria de todas las condiciones. Eso, por ejemplo, ya estoy en este video a demostrar dos diferentes tipos de aplicación de vendaje. Uno con sobreposición a 50%, otro con sobreposición en 8. Lo que pasa es que la sobreposición de 8 con el mismo material se hace una presión de interfaz mayor. ¿Por qué esto? Eso se ha demostrado acá. Por ejemplo, mismo con un vendaje, que es el vendaje 2 y 3, que son vendajes elásticos, después de 3 capas, el índice de rigidez estático se fue siempre superior a 10 milímetros de mercurio. O sea, mismo con el material que es elástico, después de 3 capas, tendremos un sistema no elástico. Y el número de capas, eso se torna un sistema más rígido. Por eso,
de acuerdo con la técnica aplicada de vendaje, hay mayor rigidez. Por ejemplo, con vueltas regulares en sobreposición a 50%, nosotros tenemos como intersección de dos vueltas. Con vueltas regulares de sobreposición a los 75%, nosotros tenemos intersección de 3 vueltas. Pero con imbricación, nosotros tenemos intersección hasta las 4 vueltas. Con eso, la presión de interfaz hay un incremento de acuerdo con la técnica aplicada. Entonces, eso, de acuerdo con la técnica en el material, nosotros cambiamos la presión de interfaz y también la característica del sistema de compresión. Incluso el ancho del vendaje, con un ancho de vendaje a la misma tensión y un ancho de vendaje más estrecho, nosotros tendremos presión de interfaz más altas. Por eso, cuando hay una recomendación como esa, que lo mejor para la curación de úlcera venosa es la compresión multicapa, en realidad no es la compresión multicapa, sino un sistema inelástico con la presión de interfaz al menos de 40 milímetros de mercurio, y hoy consideramos 50 milímetros de mercurio. Entonces, mira, que no es el material de compresión y un sistema multicapa, pero la característica que hace la curación de úlcera es un sistema inelástico con una presión de interfaz alta. Eso es lo que hace un sistema multicapa. Eso es un ejemplo típico de vendaje de dos capas que hace una presión de interfaz para una curación de úlcera. Y las medias, hay muchas variaciones, incluso unas que a mí no me gusta mucho, pero lo hay. Y hay muchas, incluso en Novarix, hay muchas diferentes características de medias elásticas. Mira que, ¿cómo hacemos la prescripción? No es solo prescribir baja, media, alta compresión, no es solo prescribir hasta la rodilla, 15, 20 milímetros de mercurio, o hasta el muslo. ¿Cómo hacemos la prescripción? Porque usualmente lo hacemos como eso. Solamente hacemos la presión para el paciente. Baja compresión, media compresión, hasta la rodilla. Pero si es solamente esto, ¿por qué Novartis tiene como 8 tipos diferentes para la media de 15 hacia 20? Porque son propiedades diferentes. No es solamente la presión, sino la rigidez y la histéresis. La presión de la media, eso es la presión concéntrica que hacemos la medida de la altura del tobillo. Y la presión del tobillo es el punto B. Y para eso es muy importante que tengamos el tamaño correcto. Y, por ejemplo, hay una estimativa que los 30% de los pacientes utilizan medias fuera del tamaño. Y la variación de los tamaños que una empresa se fornece es importante porque para hacer correctamente la adaptación de los pacientes. Por ejemplo, una compresión de 20 hacia 30 con una medición de punto B de 19 hasta 23. ¿Qué cambia? Que con una circunferencia de tobillo de 19, probablemente la presión final es más baja, o sea, más cerca de 20, y la circunferencia del tobillo de 23 probablemente es más cerca del 30. Pero la media también tiene rigidez, y eso no se escribe en la caja. No se conoce la rigidez de la media por mirar la caja. Entonces, tendremos que conocer los materiales, y la rigidez de la media está directamente relacionada a la eficacia hemodinámica. Y la rigidez se mide en el punto B1, con una variación del punto B1
con una extensión en laboratorio, que es una medida estática, que se hace un rango de 0 hasta 2, la rigidez de la media elástica se considera baja. Si es 4, si es hacia 10, nosotros consideramos la rigidez de la media elástica alta. Mira la diferencia. Acá tendremos 3 tipos de medias elásticas, todas con presión, rango de presión de 20 hacia 30, todas las medias. Pero la rigidez de la media 1 es mayor de la media 2, que es mayor que de la media 3. Entonces mira, todas las 3 son medias de 20 hacia 30, pero la eficacia hemodinámica de la media 3 es menor, más baja que de la media 1. Pero la dificultad de poner la media 1 probablemente es mayor que de poner la media 3. Entonces, tener la comprensión de cómo eso cambia el uso de la media por el paciente y la indicación de la media es como primordial para hacer correctamente el uso de la terapia compresiva. Y la histéresis, ¿qué es la histéresis? Es la pérdida longitudinal de un producto elástico con movimientos repetidos. Eso corresponde al índice de rigidez dinámico, que es cómo la media se resiste a aumentos como aumentos repetidos de volumen de la musculatura. La histéresis usualmente lo medimos con una velocidad promedio de caminada que es 1 Hz, un paso por segundo. Y cuanto mayor sea la velocidad de caminada, mayor la interferencia de la histéresis que llamamos del el efecto masaje. Entonces, tendremos la rigidez estática de la media, pero la rigidez dinámica es como es el comportamiento de la media con expansiones repetidas, con diferentes frecuencias de expansión. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es importante cuando vamos a hacer la prescripción de medias de deporte. Como las medias de deporte tienen que resistir a contracción sucesiva de la musculatura, la principal característica de una media de deporte es tener muy buena rigidez dinámica y no solamente una compresión en el punto B. Por eso, mayor histéresis. Y lo que podemos hacer también para tener una mayor rigidez es hacer la sobreposición de medias. Por ejemplo, mira que la media A tiene una presión de interfaz de 10, la media B una presión de interfaz de 15. Cuando hacemos una sobreposición de medias A más B, hay un sonatorio de presión como 10 con 15, 25, pero tenemos 24. Entonces la superposición de compresión agrega una presión a un coeficiente no menor que 0.9. Acá estoy haciendo con Novarix 1520. Entonces, mira que a una media tiene 15 milímetros de mercurio de compresión de interfaz en el punto B. Con una sobreposición de otra media igual, la presión va hasta 28. Entonces, como como un añadir de presión, ¿sí? 15 con 15, 30, muy cerca, a un coeficiente no menor que 0.9. Pero no es lo mismo que hacer una media 20-30. Todavía no,
¿Por qué? No estamos solamente a hacer un incremento de presión, sino también un incremento de rigidez. Entonces, una presión de dos medias 15-20 con un sumatorio de 28 no es el mismo de una media 20-30 de presión 28, porque dos medias, como son dos capas, la misma presión, pero la rigidez es mayor. Por eso, todo conjunto de medias de kit de úlceras tiene por lo menos dos camadas, porque no es solamente la presión, sino un añadir de también rigidez. Perfecto. Y los materiales de medias elásticas, ellos se pueden ser fibras naturales, fibras químicas, con diferentes modos de hacer la fabricación. Entonces son materiales con diferentes elasticidad y rigidez. El nylon es el spandex, el algodón. El nylon, una elasticidad media. El spandex, que es elastano, una elasticidad alta. Y el algodón, una elasticidad pequeña. Todos tienen larga durabilidad, pero el spandex, porque hay una elasticidad alta, eso no se puede tener por mucho tiempo. Entonces, sí, hay larga durabilidad, pero es menor. Tres líneas diferentes de Novarix, todas 15-20, pero mira la composición. Es la línea hilos especiales, hay como 31% de spandex. La línea algodón tiene 22% de spandex, pero tiene 30% de algodón, que es muy rígido. Y la línea Jaspet tiene solamente 10% de spandex. ¿Cuál es la diferencia? La línea hilos especiales. Mira qué voy a hacer. Voy a hacer como digitalmente mismo, voy a hacer un estiramiento estático de la media. Entonces, estoy con 11 centímetros y un estiramiento que va hacia los 16 centímetros. Entonces, un rango de 5 centímetros. La línea algodón está con 10.5 y voy a hacer un estiramiento estático de la media. Entonces, mira, un estiramiento estático, luego solamente hacia el 14. Entonces, un rango de estiramiento de 3.5. La línea Jaspet, tengo 11 centímetros y voy a hacer un estiramiento estático de la media. Y voy a llegar hasta el 15 centímetros. Entonces, un rango de estiramiento de 4 centímetros. Mira, la misma compresión, pero rangos de estiramientos estáticos diferentes. Entonces, con eso, mi conclusión es que son todos de la misma presión, pero la línea algodón es más rígida que todas las otras. Y la menos rígida es la línea hilos especiales, mismo con la misma presión de interfaz. Entonces, la composición modifica la rigidez, pero no siempre la presión. Mira que eso es una media de 8 hacia 15 y la composición tiene solo 5% de spandex. Entonces, hay poco spandex, pero la presión no es todavía alta. Y la línea Jaspet, por ejemplo, que tendremos una media también de 15 hacia 20, hay 10% de spandex. Entonces, mismo con menos spandex, no se quiere decir que hay una presión mayor, pero la rigidez, probablemente la rigidez de la línea calcetín
es mayor que la rigidez de la línea Jaspin. Entonces, está comprendido eso. Y la línea Sport, que es 90% nylon y 10% spandex. Pero lo más importante de la línea Sport es la histéresis. Y el secreto de la histéresis de la línea Sport está en esta parte naranja, que es una resistencia de expansiones sucesivas, que van a ver la diferencia de la expansión estática cuando estamos haciendo la expansión en la parte azul, en la parte naranja. Mira la diferencia de expansión. Entonces, el secreto de la media para tener histéresis, la media Sport, es la parte naranja. Entonces, los puntos importantes para elegir la terapia de compresión no es solamente los 3 que hablamos, pero también el propósito de su terapia de compresión. Entonces, conozca los conceptos de la terapia de compresión, los tipos de presión, los modos de compresión, el sistema de compresión. También, conozca los materiales utilizados, los tipos de vendajes, los anchos y las características de las medias. Conozca el comportamiento fisiológico del cuerpo cuando hacemos la presión con diferentes sistemas de compresión. Por ejemplo, una presión de interfaz con un sistema rígido, nosotros tenemos una presión de trabajo mayor. Y una media de compresión concéntrica mismo a 8 milímetros de mercurio con individuos, con personas normales, hacemos presión en el sistema venoso profundo. Finalmente, determine su objetivo con la terapia de compresión. Es aumentar la velocidad de flujo, es colapsar la hernia, reducir el edema o tener una presión ambulatoria más baja. Con eso se puede tener con un objetivo conocido, se puede tener una prescripción de terapia compresiva adecuada. De acuerdo con todas las líneas que tendremos de medias elásticas, con este conocimiento vamos a elegir medias elásticas no solamente por gusto, color, pero con conocimiento y ciencia. Muchas gracias. Ya estoy acá para hacer las respuestas de todos. Muchas gracias, doctor Kikuchi. Y finalizando esta sesión, le damos la bienvenida y la palabra al doctor Jorge Ulloa y para que entren a este espacio de discusión de este tema bien interesante de todos estos materiales que podemos encontrar en medidas de compresión. Adelante. Gracias, Adrián. Rodrigo, fantástica presentación, técnica, y quiero que hablemos un poco ya del abordaje práctico de la terapéutica con elastocompresión para nuestros pacientes. Vamos, creo que hay preguntas, Adrián. No, iniciamos con los dos y la sesión de preguntas lo dejamos al final. ¿Iniciamos con qué, perdón? Con la discusión, doctor Ulloa. Perfecto. El tema de la pregunta. Perfecto. Tengo una pregunta, Rodrigo, y es paciente sano, no flebópata, con antecedente familiar por linaje materno, quien trabaja mucho tiempo de pie o mucho tiempo frente a un computador. Perfecto. Te la voy a plantear como una C0 en la clasificación CAP. ¿Le prescribo o no le prescribo medias? Muy buena pregunta. Lo que sabemos es que si es un C0 es que es sintomático, la media de compresión sí se beneficia, pero el C0 que no es sintomático
Eso no lo sabemos. ¿Por qué? No sabemos si el uso de la media va a prevenir que se tenga varices. Eso no lo sabemos. Pero una persona que queda mucho tiempo de pie o en frente de la computadora, que está sentado muchas horas, probablemente su presión de la venosa en las piernas se queda por el día muy alta. Y con un, perfecto, acá también estoy con una. Por eso, si hay una prescripción de una media de presión concéntrica que va desde afuera hacia adentro, ¿sí? Que es la media elástica, que esta presión se funciona muy bien, muy bien en reposo, sea en reposo supino o en reposo en pie o sentado. Probablemente esta persona se va a beneficiar, se va a quedar muy bien con la presión de una media, por ejemplo, 10-15 o 15-20, que sea. Lo que sabemos es que en personas normales, una presión que se empieza con 8 milímetros de mercurio, ya tenemos efecto en el sistema venoso profundo con un incremento de velocidad de flujo. Entonces, probablemente al fin del día, esta persona, ese paciente, va a quedar con las piernas mejor que sin la compresión elástica. Entonces, es recomendable, pero lo que no puedo hacer la afirmación es que haciendo el uso de la terapia de compresión vamos a prevenir el aparecimiento de varices. Eso no podríamos hacer, pero hay lógica que sí, pero no hay todavía estudios que se puede comprobar eso. Mismo, imagina que para eso el paciente tendría que utilizar las medias todos los días por años, años, y eso es muy difícil. Pero muy Bueno, buena pregunta tengo otro escenario sigue, que te quiero plantear. sigue. Yo esta mañana, yo tengo dos formas en las cuales reconozco una paciente que es realmente una persona que hace ejercicio. Primero, porque utiliza un reloj, no de estos, sino el redondo. Veo se me olvida la marca, Garmin. Veo un Garmin. reloj Garmin y en la ecografía, ajá, yo sé lo que tú haces, yo sé lo que tú haces. En la ecografía veo unos músculos gemelares y sóleos muy prominentes. Esto va en asocio, obviamente, con unas venas epifaciales muy grandes que no necesariamente son venas enfermas, sino son las venas propias de un atleta. Y me pregunta la paciente, doctor, ¿debo utilizar medias de compresión durante mi entrenamiento y mi ejercicio? ¿Qué le Muy bien, respondemos, Rodrigo? muy bien. Excelente pregunta. Mira, las venas superficiales que están mayores, eso probablemente por lo esfuerzo de, de ejercicio, pero eso es normal. Eso es lo que se espera en esa situación. Entonces, una media de compresión durante el ejercicio, eso probablemente no hay cambio ¿cómo puede ser? De, no es Presión, velocidad, no es velocidad, es cambio de performance. sí, No hay cambio exacto. de performance, sí. Pero cuando hacemos el uso, por ejemplo, de una media que hay estéresis como eso, la Sport, eh, la, como esta media se resiste a compresión sucesivas, de modo a pensar de la hemodinámica, probablemente durante el ejercicio hay una posibilidad de hacer un retorno venoso más eficiente, aunque
solo la compresión de la musculatura se hace muy bien. Entonces, en mi opinión, el uso de la media de compresión en deporte durante el ejercicio no es para prevención de varices, porque la presión no se queda suficiente para impedir el flujo desde el sistema profundo hasta el sistema superficial, porque las venas perforantes, eso son el papel de la vena perforante de la pierna, hacer el equilibrio de la presión del sistema profundo con el sistema superficial. Entonces, la contracción de la musculatura, hay una presión muy grande del sistema profundo para el sistema superficial. Y la media, esto no se consigue en una presión que se puede considerar el sistema de superficie. Entonces, la utilización de la media por el ejercicio es para tener una recuperación mejor. Solo eso. Ni por performance, ni por prevención, sino por una recuperación mejor. Entonces, totalmente optativo. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Tengo el tercer caso. Es una paciente femenina, otra vez, con 78 años, artritis en sus manos, C4B, en la clasificación CEAP, y me llega con unas muy lindas medias, muy fáciles de poner, que las compró en televisión, con un aviso de televisión o por internet, que traen una cremallera. Perfecto. Dime qué piensas. Probablemente para esta paciente, que es una paciente C4, lo mejor no es eso. Es una media de compresión. Por ejemplo, se puede utilizar de 20 hacia 30, pero lo mejor, si esta paciente, mismo con artritis, tiene movimiento de articulación tibiotársica y una musculatura razonable, a eso lo recomiendo una media 20-30, pero, por ejemplo, de mayor rigidez. Una línea algodón, por ejemplo, que hay mayor rigidez. Porque la eficacia hemodinámica es mejor con eso, y una paciente C4, eso se precisa de una eficacia hemodinámica, porque ella no va a quedar de reposo con la pierna para arriba. Entonces, en el movimiento, una rigidez de media para ella es importante, pero también importante la presión. Por eso una presión 20-30 con alta rigidez. Una alternativa es hacer una sobreposición de medias 15-20, mismo con una rigidez más baja, porque la rigidez más baja es más fácil de poner. Entonces, podría ser, por ejemplo, una sobreposición de media que es los hilos especiales, por ejemplo. Se sobrepone, tendremos 28 de presión de interfaz, pero una rigidez mayor y más fácil de poner. Eso es lo que recomendaría para esta paciente. Y si quiere, por ejemplo, una eficacia hemodinámica mayor con el movimiento, por ejemplo, un cuadro más agudo de edema, por ejemplo, y la paciente se va a caminar, se puede utilizar los dispositivos de velcro, que hoy tenemos mucho. Una alternativa para eso sería eso. Pero una media como tú me describiste, eso probablemente no es lo recomendable. No, perfecto. Muy bien. El otro caso que tengo es una paciente de 23 años, modelo, brasilera. La estoy atendiendo yo, no tú. La tengo acá en Colombia yo. Y estoy haciendo la escleroterapia con espuma y láser transcutáneo
Clax, ¿puedo usar el nombre acá en Colombia? Clax. En Colombia se puede. En Colombia se puede. Y vamos a hacerle este tratamiento y sale la paciente y le pongo, ¿qué hago? Me dice, doctor, las medias que usted me está prescribiendo después de la escleroterapia para hacer la elastocompresión y la adhesión de las paredes de la vena y el cierre de la misma, no me las estoy soportando porque yo salgo de Bogotá, una ciudad de 14, 15 grados centígrados en promedio, y mi ciudad de vivienda es una ciudad de 28 grados centígrados de promedio, muy húmeda. ¿Qué hago? ¿Qué le puedo ofrecer? Eso es, bueno, probablemente en esta situación se puede, por ejemplo, tener una, ¿cómo quiere una presión? Pero una presión más puntual, que solamente sobre las venas que hice escleroterapia. Se puede hacer una compresión excéntrica, un cambio de radio, mismo que por poco tiempo, como 24 horas, por ejemplo, o hasta el paciente llegar en su ciudad de vivienda. Para eso, tendría que tener algodón rígidos para poner sobre la posición y una compresión con una media más agradable, ¿sí? Porque mismo con una media con una elasticidad mayor, con una compresión concéntrica, con una tensión la misma como 15-20, con un tejido, con una textura, con un material más agradable para ella, cuando hacemos un cambio de radio con un algodón pequeño rígido por sobre la vena, en aquel punto hay una presión puntual más alta, que se queda mejor. Entonces, eso es una posibilidad para tornar más agradable para la paciente, mismo en temperaturas más altas. Porque es verdad, con un tejido más rígido, con una presión mayor, muchas veces no es agradable la temperatura. Entonces, es la consideración. Y la última, antes de que pasemos al área de preguntas. Tengo una paciente, otra vez mujer, hoy no vinieron hombres, no mentiras, este es hombre, este es un hombre de 58 años, joven, y trae una úlcera maleolar medial por una insuficiencia venosa. Ya le hice la termoablación de la safena mayor, no tiene compromiso de safena menor ni de perforantes, y yo no quiero ponerle vendaje. No me gusta ponerle vendaje a este tipo de pacientes. Es un paciente suficientemente culto y educado para poder hacerse su higiene de la herida como debe hacerse. Y le quiero manejar unas medias de elastocompresión con una úlcera activa. ¿Cuál es la idea de formulación para ello? Perfecto, perfecto. Muy buena pregunta. Pero tengo que conocer un poco más del paciente. Por ejemplo, la musculatura, como es el movimiento de la articulación tibiotársica. Tiene un poco de compromiso. La excursión no es lo suficientemente ideal. Está más o menos a un 60% de lo que debería estar en su estado idóneo. Perfecto. Pero tiene movimiento y tiene contracción muscular. Tiene contracción muscular, no hay alteración de la bomba. Entonces, lo que haría yo es una sobreposición de medias 20-30. Dos medias 20-30. Porque 60 milímetros de mercurio. Sería muy cerca de los 45-50 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y una sobreposición de medias, pero solamente durante el día, no por la noche. ¿Sí? Me gusta la idea. Se quiere mantener por la noche, solamente una, pero no es necesario. Pero la sobreposición de dos medias 20-30
tenemos presión y rigidez, como si fuera un kit úlcera, por ejemplo, determinado, y la rigidez, incluso de dos medias de sobreposición, es muy cerca con un índice de rigidez estática de 10, casi que un sistema no elástico. Entonces, y si el paciente se puede tener, la recomendaría, por ejemplo, la línea algodón o la línea Jasper de Novarix, por ejemplo. Yo particularmente vuelvo y te digo, me encanta la Jasper, me encanta. La uso, Entonces, me parece bonita, me parece agradable, me parece fácil y la toleran muy bien los pacientes. Vamos perfecto, entonces con preguntas, Adrián. ¿Te parece? Listo, doctor, perfecto. Aquí ya tenemos una serie de preguntas y vamos a ir acá en orden. La doctora María Cristina Ángel nos dice, si la meta es controlar el edema, ¿cuál tipo de fibra es la más recomendada? Muy buena pregunta, porque en realidad con el pensamiento que hablamos, sería una fibra rígida con alta presión, pero no. Hicimos, por ejemplo, el paciente CAP-C3 solamente. ¿Perfecto? La presión es más importante que la rigidez, curiosamente. Entonces, en el paciente C3 con el edema solamente, una media 20-30, pero la textura del material no importa. Se puede utilizar un material confortable, elástico, no rígido, por ejemplo, una línea, hilos, ¿cómo se habla? Hilos especiales, Lo de hilos. cobre. Ujú. Y eso se puede hacer es que es de nylon con spandex. Muy bien. Lo que importa es la presión. Entonces, para pacientes C3, presión 20-30, cualquier textura o material. Perfecto, doctor. El doctor Toshiro Arango nos dice, ¿de qué depende escoger la altura, la cual receto la media? ¿Cómo? Depende de la... La altura de la media. La altura de la media. Eh, hemodinámicamente solamente hasta la rodilla, porque las medias de compresión que llegan hasta el muslo, la presión en el muslo no es suficiente para hacer nada. Entonces, hemodinámicamente solamente la presión de la rodilla. Pero eso que es uno paciente, por ejemplo, que hay una deformidad o hay una herida o hay algo que muy cerca de la rodilla, por ejemplo, te va a quedar muy incomodado con una media hasta la rodilla. Para ello, una media hasta el muslo. Pero la altura de la media, hemodinámicamente hablando, hasta la rodilla, es eso. Exacto, la presión que es hasta el muslo, que son hasta las caderas, son más de ajuste. El ajuste, Ujú. eso. Exacto. La doctora María Esperanza Bella nos dice, una persona que por enfermedad requiere estar en cama varios días, ¿debe usar medidas de compresión por prevención? Sí, claro. Media de compresión por prevención, eso no se puede. La media de compresión por prevención, hay características que es una característica en todo el mundo. Por ejemplo, hay una janela de inspección, siempre, ¿sí? También son blancas. Eso es algo en todo el mundo. Y la presión de 18 milímetros de mercurio, no más, ¿sí? ¿Por qué? Eso es prevención de pacientes que van a quedar en posición supina en reposo. Si hay una compresión más alta que 18, probablemente vamos a hacer no un añadir de velocidad de flujo, sino una compresión suficiente para peorar el flujo. Entonces, por eso, recomendable, pero una presión no mayor de 18 milímetros de mercurio.
Y las medias TDP antiembólicas, conocidas acá en Colombia con ese nombre. Sí. Listo, el doctor Alberto Zúñiga nos dice, ¿cómo selecciona la media que le tengo que dejar a un paciente que cicatrizó una úlcera venosa? ¿Es aconsejable para evitar la reaparición de la úlcera? Sí, sí, es recomendable. Los estudios se muestran que probablemente las medias 30, 40 son mejores, pero un problema. Cuando se prescribe medias 30, 40 para prevención de recurrencia de úlcera, probablemente en algún momento el paciente no va a utilizar. Entonces, lo mejor, una compresión 20-30 es, usando la compresión 20-30 es mejor do que prescribir y no usar una compresión 30-40. Entonces, probablemente un paciente que renuncia a PC5, yo hago un abordaje que es todos los días compresión 20-30. ¿Cuál? Probablemente si se puede hacer una media más rígida, si tiene musculatura y movimiento de articulación, una media rígida. Pero cuando hay periodos de descompensa, que se descompensa la dolencia, por ejemplo, un incremento de edema del dolor, hago un cambio para dispositivos de velcro o sobreposición de media durante el día. Entonces, mira, que hay un paciente que vamos, la media 30-40, buena, pero difícil hacer todo el día el uso. Por eso lo prefiero yo, la 20-30, que vaya a utilizar y en periodos más difíciles que hay una descompensación de la dolencia, de la patología, hacer la sobreposición de media. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Diego García nos dice, paciente que usó medias 20-30 de milímetros de mercurio antes de COVID, sale de cuidados intensivos con limitaciones motriz en miembros inferiores. Se debe recomendar qué tipo de compresión y además por cuánto tiempo. Por ejemplo, en el paciente que va a quedar acamado en posición supina, eso solamente las medias hacia 20. Solamente una presión mayor de 20 cuando el paciente se va a caminar. ¿Por cuánto tiempo? Mira, yo no tengo patología venosa. Creo que doctor Ulloa tampoco. Pero estamos los dos con medias de compresión. Así es. Entonces, A mí me gusta. Yo creo, mira, yo hice muchos años turnos sin medias de varice y cuando tuve la oportunidad de utilizarlas, la diferencia entre hacer un turno con medias y hacerlo sin medias es del cielo a la tierra. lo brutal. Eso no hay nada que hacer. Ahora, yo no tengo antecedentes familiares, no tengo flebopatía actualmente y, por ejemplo, soy muy juicioso en los viajes de más de 1 hora. Yo sé que la norma dice que son 6, pero yo bajo el estándar a 1 hora para mí y me gusta hacerlo para mis pacientes a las 3 horas de vuelo. Independiente de si viajas en business o si estás viajando en coach, la diferencia no es qué tan estiradas están las extremidades o qué tanto espacio tienes. Es un tema diferente, es un tema de presión de aire, es un tema de deshidratación, es un tema hoy en día de utilización de Máscara, sí. que nos deshidrata aún más y no tenemos la capacidad de ingerir bebidas en el vuelo como se hacía antes. Acá tenemos un mayor riesgo de trombosis. No se ha estudiado todavía, no se conoce todavía. Lo que sí sabemos es que el 68% de la población en mi país, y creo que cifras similares puede tener Brasil, van a mostrar. Tengo a César Carmelino, ¿me vas a perdonar un minuto? César, estoy contigo, estoy en este momento con Rodrigo. Ya les avisé que estás saliendo de cirugía. Ellos ya saben que tienes un procedimiento de urgencia que estás terminando y ya les dije para que te conectes.
Estoy precisamente acá con Rodrigo Kikuchi. Ahí te pasé el link. Ahí lo tienes. Ahí te pasé el link. Sí, claro. Ajá, muy bien. Perfecto, hermano. Un abrazo. Ya se conecta el doctor Carmelino. No, realmente sí estaba salvando a un colega con una iatrogenia que tenía. Se va a conectar en los próximos minutos y quisiera que él diera también su punto al respecto de esto. ¿Piensas lo mismo que yo con respecto a los viajes, Rodrigo? Yo creo que comparto contigo la opinión. Yo utilizo siempre que posible, porque la dificultad de hacer la comprobación es que, por ejemplo, un evento de trombosis se estima que es los 0,5%, no es bajo, como uno paciente a cada 200, no es bajo, pero los eventos sintomáticos, esos no son todavía tan frecuentes. Entonces, esa es la dificultad de hacer la prueba. Pero, sin duda, una terapia de compresión para prevención de trombosis en el vuelo, sí sea totalmente positivo. Tendremos estudios que se llaman Long Flight 1, 2, 3, 4, que se ha comprobado, pero lo que pasa es que como son eventos raros, en estos estudios se estudiaron los eventos sintomáticos. Hay que tener como muchas personas a utilizar medias para prevenir un evento sintomático. Pero la utilización de media en el vuelo, mira, si no es por la prevención de trombosis, que sea por la disminución de edema, la sensación de bienestar que tendremos con medias de compresión al fin del vuelo. Entonces Pero creo mira, que tengo long flight, 1, 2, long 3, flight. 4. Yes. E não, você mora no São Paulo, eu, Bogotá, cidade grande, muito grande, Sí. de distancias de movimiento de hora, hora y media. Eso es que, Perfecto. ¿cómo lo llamamos? Long commute. Tenemos que hacerlo. Sí. Nuestros países no solamente vuelan, se mueven en bus. De bus, claro. También hay trombosis, entonces no es coach class syndrome, eso sería bus class syndrome, taxi class syndrome, no sé, pero tenemos Lo que muchas sea. opciones de tener problemas que no han sido analizadas. César Carmelino debe estar por conectarse muy pronto y yo creo que le dejamos la despedida a él, Adrián. Sí, sí, tenemos varias preguntas, sin embargo, creo que por tiempo vamos a darle la palabra al doctor César Camelino para que nos acompañe y ya nos despedimos. Bien Sí, interesante Ya la dice, me está escribiendo, dice estoy. Yo creo que está por llegar 5, 4, 3, contemos hasta 10. Bueno, sí, acá si Adrián, quiere, SCT nos tiene que ayudar a Kikuchi, a Carmelino y a mí. Y vamos a sacar el estudio, hay que sacar el estudio del long flight equivalente para países no tan sofisticados donde tenemos capacidad de vuelos tan largos. Pero sí tenemos viajes en bus de 12 horas, 15 horas, que esas señoras, esos señores se bajan de esos buses doblados de la condición en la perfecto. que se mueven. Y nadie ha estudiado la posibilidad de una trombosis. Aquí usted, Adrián, tiene un mercado grande y nosotros tenemos unas ideas. Sí, bien interesante, bien interesante. Que lo reciban, por favor, que le den Sí. acceso. Ok, listo, doctor. En lo que se conecta el doctor César Carmelino, continuamos con una pregunta adicional. Dice, mujer de 65 años con antecedentes familiares de varices, arañitas visibles, 46 kilos de peso, con mucho tiempo en el computador. ¿Qué tipo de media debería usar? Creo que en ese punto, una media 20-30, que es cuando queda mucho tiempo de la pierna para abajo, pero mira que para esta paciente que es con una varices, pero probablemente un CAPC2, creo yo, eh, una media 15-20 ya se queda bien, ya está bien. Pero se queda mucho tiempo, probablemente
una 20-30, mejor. Pero 15-20, perfecto. ¿Cuál es el material? ¿Cómo queda mucho tiempo con las piernas paradas, no en movimiento? El material no necesita ser rígido, ¿sí? Entonces puede ser un material incluso más elástico. Listo, Nada que doctor. llega. Entonces, el doctor Carmelino ya está conectado. ¿Está conectado? No lo veo. Me está escribiendo. No tengo link para hablar y estoy como asistente. Hay que hacer un ascenso de calidad de asistente a... Bueno, Sí, acá está conectado. Listo, no, le voy a pedir a la agencia que nos apoye y en lo que continuamos con la siguiente pregunta mientras el ¿quieres doctor que le ya dé puede el link ingresar. mío? ¿Le paso el link mío? No, ¿usted le pasó el listado de los links? Ok, Sí, no, yo le di el link que ustedes me pasaron a mí para él. ok, perfecto. Listo, ya está como panelista, doctor, para que active la cámara o el micrófono y nos apoye acá. César, ¿tienes cómo activar? Bien. Ya, Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿tienes cómo Bienvenido, abrir tu doctor. cámara o estás lleno de sangre? Sí, día complicado, a veces sucede eso, pero bueno, hay otros días que no son tan complicados. Un abrazo a todos, un abrazo Rodrigo, hermano Jorge, un abrazo inmenso, Adrián. Interesante, empecé a escucharlos ahí que hablaban de los materiales, fantástico, de las compresiones. Me quedé pensando que cuando hay un buen material es más fácil tolerar el nivel de compresión. Cuando el material es muy sencillo, muy primitivo, qué difícil es ponerle a un paciente una media de 20 a 30. Cuando el material es bueno, puedes partir directamente para 20 a 30. Y me cuesta eso a veces porque tengo que empezar con 10 a 20 para después partir a 20, 30 por la calidad de los materiales. No sé si les pasa a ustedes. No, totalmente. Y ahí no solamente la gran incomodidad de poner esas medias feas, tenemos un problema muy táctico nosotros y es que gran parte de la oferta que nos llega proviene de otras latitudes un poco más nórdicas, un poco más frías. Y nuestros países se caracterizan por tener una población muy grande viviendo en zonas tórridas, en zonas de alto nivel tropical y de humedades elevadas, donde prima una cuestión importantísima que es la estética. Acá el color, yo no conocía los colores, las gamas que hay en los beige, son canela, todas esas gamas que las mujeres ven, yo no las veía. Para mí todo eso era café, café claro, café oscuro, punto. Las mujeres ven 16 colores en lo que nosotros vemos uno o dos. Y la otra cuestión muy importante, el aporte brasilero. Y tú, César, que te entrenaste allá, las hawaianas, son las chanclas nuestras. Las chanclas de nuestros países. ¿Qué pasa? Que a nuestros pacientes se les vende una media con la puntera cerrada y le meten una tijera, la abren para poder meter el dedo en la chancla y se destruyó por completo la elastocompresión. ¿No te ha pasado, César? Tal cual, todo el tiempo, todo el tiempo. Imagínate la posibilidad de usar chinelos, ¿no, Rodrigo? es verdad. Nosotros lo decimos o las hawaianas, ¿no? Por eso Hawaianas. es que todo debe estar de alguna manera que la oferta pueda llegar a toda la gente, ¿no? Porque lo que quiere la gente es una buena textura, que no esté sudando la pierna, una microfibra, una textura mejor, una mejor presión, más cantidad de tallas y sobre todo la parte estética, que la gente no se dé cuenta que está usando un producto terapéutico. Y ese es un punto importantísimo, porque ya le ven esas medias horribles y dicen, no, yo no quiero eso, doctor, no me ponga eso, por favor, mejor mi hinchazón antes que usar eso y que me vean así. Claro, eso es así, eso es cierto. Bueno, con esto yo creo que Adrián se dio un círculo completo, hicimos más de una conferencia, fantástica la exposición de Rodrigo, muy a punto la nota de cierre que hace el doctor César Carmelino desde Perú. Tocamos América en todos sus aspectos y
La fase estética no puede quedar por fuera, la fase terapéutica definitivamente. Yo creo que con esto podemos dar cierre al webinar de la tarde-noche de hoy. Así es, doctor. Muchísimas gracias a los tres y a todos los asistentes de parte de City Novarix, doctor Kikuchi, Jorge Ulloa, doctor Carmelino, muchísimas gracias y los esperamos en un próximo tema bien interesante. Quedaron dudas, pero las iremos resolviendo en próximos webinarios. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Un abrazo inmenso. Gracias, gracias. Chao. Novarix cuenta con un amplio portafolio que cubre las diferentes ocasiones de uso en la prevención y tratamiento de las varices. Compresiones: baja, mediana, firme, extra firme, deportiva, antiembólica. Novarix se destaca por estas líneas diferenciales: maternidad, sport, media con cremallera para úlcera venosa, linfedema, travel socks. Novarix, la línea más completa de medias y mangas de compresión progresiva para tus pacientes. Encuéntranos ahora en nuestra nueva tienda virtual www.novarix.com.